Un ter aliento del sol 111, 120. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro canal de Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 111. ¿Cómo lo supo? La mirada de Kurapika estaba fija en Roy. El chico pescaba en silencio, sin voltear, pero podía sentir claramente la sorpresa de la mirada que lo observaba desde atrás. Tribu Kurta, ojos escarlata, una de las 7 bellezas del mundo, Kurapika, príncipe Cheridosini de Kakin. Estas imágenes surgieron involuntariamente en su mente. Roy dijo con calma. No te sorprendas tanto. No hay lugar en el mundo donde no brille el sol, así que, naturalmente, no hay secretos. Ahora es de noche, no hay sol. Kurapika se acomodó las gafas y dijo con seriedad. No sé cómo te enteraste, pero por favor, no lo reveles. ¿Qué tan raras son las ojos escarlata en este mundo? ¿Por qué la tribu Kurta eligió vivir aislada? Nadie conocía mejor las razones y los peligros que Kurapika, la persona involucrada. Pero nada permanece oculto para siempre. Como dijo Roy, si algo existe, se encontrará. Si se encuentra, se recogerá. La aniquilación del clan Kurta, que dejó a Kurapika como única superviviente, es prueba de ello. ¿Quién te dio la osadía de rogarle al joven amo? Wooton fulminó con la mirada a Kurapika, la agarró del cuello y la levantó en vilo. La chica se aferró con fuerza a la mano de Wooton, sin oponer resistencia. Sus ojos se endurecieron, tornándose rojos al instante. Había desaparecido la débil y suplicante actitud que había mostrado antes. En su lugar, adoptó una postura extremadamente feroz, mirando a Wooton con una resolución desafiante a la muerte, diciendo: puedes interrogarme, puedes estrangularme. Incluso sacarme los ojos está bien. Mientras no reveles información sobre mi clan, yo, Kurapika, estoy a tu merced. Kurapika, suéltala. Roy recordó de repente al chico rubio, de ojos rojos y excepcionalmente inteligente, y dijo con calma. No me interesa tu clan, y menos aún tus ojos. Aunque aquellos ojos escarlata poseían la capacidad de liberar todo el poder elemental, no le servirían de mucho a Roy en su estado actual. No podía simplemente arrancarse los ojos y ponérselos. Sí. Wooton soltó a Kurapika. La chica se alisó las arrugas del cuello de la camisa y miró fijamente a Roy. ¿Cómo puedo confiar en ti? Roy. Créelo o no, depende de ti. Kurapika entrecerró los ojos. Quiero seguirte. Wooton. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. La chica dijo con rectitud. Conozco a los Zoldyck, la familia de asesinos número 1 del mundo. Aparecen en mis años como asesino. También puedo solicitar ser su mayordomo y unirme a los Zoldyck. Solo convirtiéndonos en uno de nosotros podremos asegurar que el secreto no se filtre, pensó Kurapika en silencio. Había que reconocer que la chica tenía las ideas muy claras. Había venido a participar en la prueba para obtener la licencia de cazadora y unirse a la asociación de cazadores, lo que también le daría cierto apoyo al clan Kurta. Ahora, Kurapika miró fijamente a Roy. Había visto toda la actuación del chico. Era una fuerza increíblemente poderosa, y no entraba en conflicto con la asociación de cazadores. Wooton. Joven maestro, hable, por favor. Encuentren a ese autor y denle una buena paliza. Dijo Roy sin voltear. Lo mejor sería arrancarle la lengua para que deje de decir tonterías. Sí. Kurapika. Tragó saliva en silencio, sin saber qué responder. Wooton la fulminó con la mirada, pero la ignoró. Tras decir esto, Roy guardó silencio un instante. Pista. Nen cambió de forma más 15, siguió pescando en silencio, perfeccionando su habilidad Nen, y antes de darse cuenta, cayó la noche. Noche, la luna en lo alto del cielo. La lucha continuaba a bordo del Poseidón, pero reinaba la paz en el lado de Roy. Nadie se atrevía a acercarse a la proa, ni siquiera a meterse con Kurapika, asumiendo que era una de las cómplices de Roy. Esto le permitía, indirectamente, obtener una gran ventaja, aprovechando su posición para encontrar a un desprevenido, robarle la matrícula y acumular puntos. Roy y Wooton la ignoraban, pero Kurapika, sensata, asumió el papel de mayordomo desde temprano, llevando comida en un carrito a ambos. Hay que comer cuando se debe comer, matar cuando se debe matar. La asociación de cazadores nunca escatimaba en la alimentación de los examinados. La cena de esta noche, preparada con ingredientes locales, incluía una variedad de mariscos. Wooton le sirvió a Roy un cangrejo de pan, mientras Kurapika observaba en silencio, con la barbilla apoyada en la mano. De repente, preguntó.
¿No temes que te envenene? Wooton sonrió con sorna. Roy comió aún más rápido y con más entusiasmo. La absurda idea de que un Zoldyck pudiera ser envenenado probablemente no figuraba en mis años como asesino de ningún autor. Poco después, bajo la mirada sonriente de Kurapika, Roy apartó un montón de caparazones de cangrejo, se dio la vuelta y regresó a la proa del barco, sentándose con las piernas cruzadas. Llevaba varios días sin practicar con la espada. El muchacho había descubierto que, mientras no abriera las puertas del cazador de demonios, nada sucedería esa noche. Se dormiría y despertaría con normalidad, a su entera discreción. Esto, sin duda, le otorgaba mayor libertad para entrar y salir del mundo de la percepción. Además, tras su anterior batalla con Paristón, nadie se atrevía a provocarlo. Según el capitán Maxim, faltaban otros 5 o 6 días para que llegaran a la isla Dory. Roy le dijo entonces a Wooton que lo despertara si algo sucedía, cerró los ojos, meditó y comenzó a dormirse, preparándose para cumplir su promesa a su maestro, Urokodaki Sakonji. Partir para aprender la técnica de respiración. Poco a poco, la somnolencia lo invadió y los sonidos de la batalla a su alrededor se fueron apagando. El muchacho bajó un poco la cabeza y se sumió en el sueño, atravesando rápidamente los coloridos pasajes oníricos del sueño profundo hasta llegar al familiar mar del conocimiento. Esta vez, sin detenerse, abrió la puerta de Demon Slayer y entró. La familiar sensación de caer lo invadió, cuando abrió los ojos con dificultad, sintió un ligero temblor en las fosas nasales y percibió el aroma de las gachas. Roy sonrió levemente, se dio la vuelta y se incorporó del cama de ladrillo caliente, estiró los brazos y apoyó un pie firmemente en el suelo. El mar era diferente de la tierra. No era tan agitado. Era mucho más reconfortante estar sobre tierra firme. Eiichiro, el maestro te ha preparado algo delicioso otra vez. Makomo siempre lamentaba no poder probar personalmente los platos de Urokodaki Sakonji, así que siempre le pedía a Roy que compartiera el recuerdo para satisfacer su pequeño antojo. ¿Qué es? Gachas de pescado fresco. La niña, con cierta envidia, dijo. El maestro fue al río a pescar para ti a las 4. Probablemente pensó que ibas a aprender técnicas de respiración hoy y quería que experimentaras el ritmo del agua por adelantado. No le hagas caso a sus tonterías, dijo Sabito, poniendo los ojos en blanco. Comer pescado no tiene nada que ver con aprender la respiración acuática, Eiichiro. Prepárate para la presión. Las palabras de Sabito estaban cargadas de significado. Roy escuchó en silencio, con la imagen de Tanjiro practicando con la espada bajo la cascada apareciendo automáticamente en su mente. Si no ocurría nada inesperado, probablemente tendría que pasar por lo mismo hoy. Como era de esperar, Urokodaki Sakonji no le dio tregua al futuro Tanjiro, ni se la dio a sí mismo. De hecho, fue incluso más allá de lo que haría al enseñarle a Tanjiro en el futuro. No pudo esperar ni un día, así que lo obligó a quitarse la camisa y a ir a la cascada. Luego le hizo practicar la respiración acuática imitando los movimientos de Tanjiro. Respiración acuática, primera forma. Corte en la superficie del agua, segunda y rueda de agua, tercera forma. Danza fluida, cuarta y golpe de marea, no, levanta la espada un poco más, respira con el abdomen, no inhalando por la boca, recuerda el punto de apoyo, impulsa los brazos con el torso, no con fuerza bruta, y el ritmo de la respiración. Dije que debe ser constante, suave y fluido como el agua. ¿Para quién actúas con esa rigidez? Tarde o temprano te comerán los demonios. Las instrucciones de Urokodaki Sakonji, mezcladas con el estruendo de la cascada, golpeaban repetidamente a Roy, esa joya en bruto. Sabito y Makomo observaban desde un lado, sin haberlo oído hablar tanto antes. Intercambiaron una mirada, sin palabras. Pensaron. Maestro, está ignorando por completo a Eiichiro. Sin embargo, Eiichiro permaneció en silencio, concentrado intensamente en aprender, y poco a poco, comenzó a desempeñarse de manera extraordinaria, su progreso era asombroso. Respiración de agua, séptima forma, impulso ondulante estacional. Mediodía después, Roy atacó. Un destello de luz fría llegó primero, ondas de agua se extendieron, creando un ataque similar a una cascada. Una afilada columna de agua rasgó el aire, tomando forma repentinamente, rozando las orejas de Sabito y Makomo, y precipitándose hacia un ciprés en la orilla. El grueso ciprés, demasiado grande para que 2 personas lo rodearan, fue atravesado por el ataque de Roy. Un gran agujero apareció repentinamente en el centro de su tronco. Notificación. Respiración de agua activada. Experiencia más 10, ¿ya dominó lo básico tan rápido?
Un ciprés partido por un agujero del tamaño de un cuenco. Podrías meter la cabeza sin atascarte. Sabito y Makomo estaban algo atónitos, aunque se habían preparado de antemano, sabiendo que el talento de Eiichiro le permitiría progresar rápidamente una vez que empezara a aprender las técnicas de respiración. Aprender los movimientos en mediodía era simplemente exagerado. Es un espadachín nato, pensó Sabito para consolarse. Y no solo eso, ¿te has dado cuenta? La respiración de Eiichiro se ha estabilizado, Makomo señaló el pecho de Roy. La respiración del chico armonizaba sutilmente con el fluir de una cascada. Su expansión y contracción rítmica sugerían que había comprendido algo. Es el ritmo del agua. Tras reunirse con Sabito, Makomo y los demás discípulos, Urokogaki Sakonji sabía perfectamente que estaban a su lado. Sus profundos ojos miraron a Roy con satisfacción y suspiró. Todavía es demasiado tarde para que aprenda. Mediodía para dominar la forma, un día para comprender su significado. El anciano permanecía de pie con las manos a la espalda, sintiendo una leve intuición. Quizás no tardaría en poder enseñarle a Eiichiro el método de concentración total, centralidad normal. Su corazón estaba ahora completamente centrado en el joven. Hiyuu solía escribir diciendo que no era un pilar de agua cualificado. Si Sabin no lo hubiera salvado años atrás, habría muerto en el monte Fujikasane, suspendiendo la prueba y, por lo tanto, sin poder heredar el título de pilar de agua. Aunque no había dicho nada en todos estos años, Urokogaki Sakonji sabía que el muchacho siempre había esperado encontrar otro discípulo al que entrenar como es debido. Ahora se preguntaba, ¿qué pensaría si volviera y viera a Eiichiro? Urokogaki Sakonji no pudo evitar preguntárselo. Quizás se trataba de un entendimiento tácito entre maestro y discípulo, o quizás su anhelo los llevaría el uno al otro. Una carta del señor Yoshiro. El cuervo Kasugai, que regresaba con una carta, llegó volando al monte Sagiri antes que Hiyuu Tomioka, trayendo una carta manuscrita de Kagaya. Urokogaki Sakonji quedó atónita, la abrió y se quedó paralizada. Makomo asomó la cabeza y exclamó: «Oye, Hiyuu-senpai está de vuelta». Junto a ella estaba Sabito, cuyos labios se curvaron en una leve sonrisa, y Shinsuke, Fukuda, Shimizu y los demás, que saltaban de alegría al oír el graznido de los cuervos. ¿En serio? Déjenme ver. Una ráfaga de viento sopló y la carta se desplegó, revoloteando y pasando entre los demonios. Entonces descubrieron que Tomioka Hiyuu había venido con la misión de poner a prueba el temple de Eiichiro. Shinsuke sonrió ampliamente y rió con ganas. Buenas noticias, el maestro estaba preocupado por cómo organizar una prueba final para Eiichiro, y aquí está. Fukuda, inusualmente de acuerdo con Shinsuke, rodeó la carta con un círculo, se dio una palmada en el muslo y dijo: «Usar pilar como prueba para Eiichiro es perfecto, este chico se ha estado escondiendo demasiado bien, apareciendo solo de vez en cuando para asustar a la gente. Esta vez, necesitamos poner a prueba sus límites, darle una lección y frenar su arrogancia, no sea que se vuelva arrogante e irrespetuoso cuando salga de su retiro y sufra una gran pérdida». Con un silbido, la carta revoloteó en el viento y cayó lentamente en las manos de Urokogaki Sakonji. El anciano la dobló cuidadosamente, la guardó en la manga y volvió a mirar al chico bajo la cascada. Estaba absorto en el mundo de la esgrima, ajeno a todo lo que lo rodeaba, concentrado intensamente en practicar con su espada. Sus golpes cortos impactaban contra la cascada, creando una nueva y fluida ola de golpes, alcanzando gradualmente un nivel elevado. Recordatorio. Esgrima más 50. Esgrima. IF 3, 160, 10.000. Respiración acuática. Principiante, 78, 100. Al atardecer, el sol poniente iluminó la cascada, creando un deslumbrante espectáculo de luz. Roy blandió su espada por última vez. Respiración acuática, forma de recogida, vida fluyente, conectándose con la cascada para formar un dragón de agua que rugió hacia la poza. ¡Bum! La poza estalló, salpicando flechas de agua por doquier. Pum, pum, pum. Atravesando los árboles de la orilla, dejando pequeños agujeros. Luego, volviendo a mirar al chico, este se encontraba bajo la cascada, apoyado en su espada corta sobre una gran piedra azul cuya superficie era extremadamente lisa debido a la erosión constante. Cerró los ojos, sumido en sus pensamientos, como si aún deseara más. ¿En qué estará pensando? Makomo acompañó a Urokogaki Sakonji de regreso a la casa para cocinar. Shinsuke voló hacia Sabito, mirando a Roy con recelo, pensando para sí mismo: «Eiichiro parece algo insatisfecho. Aprendió todos los movimientos en un solo día, ¿qué podría disgustarle?». Shinsuke no lo entendía.
Aquí es donde los talentos mediocres como nosotros jamás podremos compararnos con los genios. Sabito no lo comprendía, pero eso no le impedía saber. Eiichiro podría haber presentido algo, era un fallo, la respiración acuática era mucho más que esos 10 movimientos. Debería haber un undécimo, un duodécimo, e incluso más. Roy recordó el giro de agua de Hiyuto Mioka, que creaba un sencillo dominio de agua centrado en sí mismo, transformando el agua tangible en intangible y bloqueando el arte demoníaco de sangre de Rui, Kizuna Rin, que resonaba con su naturaleza tranquila y taciturna. Parecía comprender algo, ya sea nen, esgrima o incluso arte demoníaco de sangre, todo se reduce al usuario. ¿Qué clase de persona soy? ¿Qué quiero? Como decía mi padre Silva. Pregúntale a tu corazón y luego practica para desarrollar la habilidad nen que mejor te convenga. Así pues, surge la pregunta. ¿Qué relación hay entre el sol y el agua? Roy no desconocía la mención de Urokogaki Sakonji sobre el ritmo del agua. Siempre había sabido que su talento no destacaba especialmente en la práctica de la respiración de agua. Todo se debía a su dominio de la respiración solar. Fue el sol el que dio origen a los 5 estilos básicos de respiración. Viento, rayo, agua, fuego y roca, que a su vez dieron lugar a estilos más específicos. Serpiente, bestia, amor y niebla. Por eso Roy pudo dominar rápidamente las 10 primeras formas de la respiración de agua. Pero eso era todo lo que podía hacer. Para desarrollar su propia 11ª forma, como Tomioka Hiyu, necesitaba tanto oportunidad como tiempo. Sol y agua y, murmuró Roy, abriendo los ojos para contemplar la puesta de sol que teñía el cielo de carmesí. Exhaló profundamente y envainó su espada. Eiichiro. Sus compañeros discípulos, incluidos Sabito, lo saludaron con la mano. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Roy mientras saltaba del agua y se dirigía a la orilla. Esa noche, compartió una cena de sashimi con arroz y algunas verduras silvestres envueltas en sushi con Urokogaki Sakonji. Con el estómago lleno de pensamientos, se acostó vestido y pronto cayó en un sueño profundo. El cultivo no conoce el tiempo. Pasa en un abrir y cerrar de ojos. Esto no era ninguna broma. Agotado tras un largo día, sintió la familiar sensación de volver a caer. Cuando Roy despertó de nuevo y habiendo dejado el mundo de Demon Slayer y regresado al mundo de Hunter x Hunter, un vasto mar azul se extendía ante él, oculto tras oscuras nubes continuas. ¡Bum! Se oyó un leve retumbar de trueno. El sonido era tan fuerte que le dolían los tímpanos. ¿Qué hora es? Informando al joven maestro, son las 6 de la mañana. ¿Las 6? Si Wooton no lo hubiera dicho, Roy habría pensado que eran las 6 de la tarde. La oscuridad era inusual. Es una tormenta. Kurapika miró con gravedad las nubes oscuras, respiró hondo y dijo: se acerca una tormenta. Cau cau. Las gaviotas sobrevolaban la zona, batiendo las alas y huyendo. Una, presa del pánico, se estrelló de cabeza contra el mástil, batió las alas 2 veces y cayó sobre la cubierta. El viaje a la isla Dory no siempre fue tranquilo. Las grandes olas a menudo hacían que el barco se balanceara de arriba a abajo y de un lado a otro. Algunas personas, incluso si no eran perseguidas, sufrían mareos o problemas de aclimatación y no podían mantenerse a flote, convirtiéndose en presas fáciles. Una vez que les tocaba cazar, quedaban inmediatamente fuera de combate, empujados a la fuerza al camarote, y esta situación se volvía cada vez más grave con el paso del tiempo. Al final, los que seguían en cubierta eran todos rostros conocidos. Roy, Wooton, Kurajin, Kate y el ninja calvo Yusuke. Parece que es el mismo grupo de este año. Maxim, junto con Gus, reparaba el Poseidón, deteniéndose su mirada en Roy durante unos segundos, con un atisbo de resentimiento en los ojos, pero no se atrevió a mostrarlo. El chico era demasiado exagerado y odioso, prácticamente un destructor de barcos, capaz de abrir una zanja de casi 10 metros de largo con un solo tajo. Por suerte, el casco era lo suficientemente robusto y la quilla sólida. De lo contrario, lo habría destrozado. Sin embargo, ahora no era momento de quejarse, tiene razón, se acerca una tormenta. El viejo capitán, pipa en mano, dio una profunda calada, entrecerrando los ojos hacia el cielo cercano. Nubes oscuras y densas se habían acumulado y, en un instante, bloquearon por completo la luz del sol, oscureciendo el cielo. Varios relámpagos cayeron y una fluorescencia púrpura apareció en el mástil. Kate frunció el ceño. Estaba demasiado alta y casi la alcanza un rayo. Rápidamente se deslizó por el mástil, es la llama del santo duelo. Eres muy valiente.
Maxim, con la pipa en la boca, la miró fijamente, con una expresión solemne en su rostro curtido. Cuenta la leyenda que cualquiera que vea la llama del santo duelo acabará muerto. Chica, alégrate de tener suerte, dijo Kate, bajándose el ala del sombrero sin decir palabra y mirando a Roy y Wotton. Los dos, amo y sirviente, estaban sentados y de pie respectivamente, sin emitir sonido alguno. Kurapika, anhelando la inmensidad del mundo, había leído bastante y se había topado ocasionalmente con este fenómeno en libros de divulgación científica. Añadió una explicación. No es tan misterioso. Simplemente, los electrones estáticos en el aire o las nubes de lluvia cargadas afectan a los electrones de la vela mayor, lo que produce un fenómeno luminoso. Parece que sabes bastante. Wotton la miró de reojo, sintiendo una creciente angustia. Kurapika sonrió, pensando que al menos había contribuido un poco. Entonces Maxim gritó. Gus, al timón. Todos los demás, síganme y sujeten las velas. Inmediatamente reunió a los marineros, hizo las velas y se puso en cabeza para enfrentar la tormenta. ¡Zas! El viento marino que les azotaba el rostro se hizo cada vez más fuerte, ante la fuerza de la naturaleza, los barcos construidos por el hombre eran sin duda insignificantes. ¡Bum! Las olas golpeaban el Poseidón como bestias enfurecidas. El Poseidón navegaba sobre las crestas de las olas, como si caminara sobre hielo fino, zarandeándose y dando vueltas, emitiendo lamentos. Aquellos que sufrían mareo severo, vomitaban, Los sonidos de vómito se oían y resonaban, y la gente en cubierta parecía pelotas, rebotando de un lado a otro contra los costados del barco. Solo unos pocos pudieron mantener la normalidad, entre ellos Roy, Wotton, Kate y el ninja calvo Yusuke. En cuanto a Kurapika, se aferró astutamente al mástil para evitar salir despedida, pero aún así no pudo ocultar su palidez y cerró la boca con fuerza, intentando con todas sus fuerzas no vomitar. Así se reveló la diferencia entre haber pensado y no haber pensado, los pies de Wotton parecían clavados a la cubierta, inmóviles. Kate se bajó el ala del sombrero, se sentó con las piernas cruzadas en la cubierta, extendió la mano y atrapó una manzana que volaba, dándole un mordisco. El ninja calvo Yusuke incluso tuvo la libertad de subirse a un barril de madera, haciéndolo rodar mientras practicaba flexiones de pino con una sola mano. En cuanto a Roy, el joven parecía un viejo monje meditando, sentado con las piernas cruzadas en la proa del barco, con su bastón y espada apoyados sobre las rodillas, reflexionando sobre cómo combinar el sol y el agua, aparentemente ajeno a la tormenta que se avecinaba, gota de gota. Poco después, oscuras nubes finalmente cubrieron el Poseidón, la lluvia comenzó a caer, intensificándose, y en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en un aguacero torrencial que empapó a todos hasta los huesos. ¡Crack! Otro rayo cayó. Maxim estiró el cuello y gritó hacia la cubierta. ¿Qué hacen ahí parados? Entren al camarote. Yusuke se frotó la cabeza calva, saltó del barril rodante y se acercó con tacto. Kate lo siguió, lanzando con un movimiento de muñeca el corazón de manzana que quedaba al mar. La cubierta estaba vacía. Solo quedaban Roy, Gotoku y Kurapika. No puedo aguantar más. La chica jadeó débilmente, mirando a Roy. Joven amo, lo esperaré en el camarote. Gotoku la fulminó con la mirada, con los ojos llenos de furia asesina. Compórtate, dijo el joven mayordomo con tono amenazador. Kurapika miró a Roy, el chico la ignoró, haciendo un gesto con la mano a Gotoku para que se fuera. Kurapika sintió que le habían concedido el perdón, dejó de insistir y entró tambaleándose en el camarote. ¡Bum! Otro trueno retumbó. Wotton dijo preocupado. Joven maestro. Roy cerró los ojos pensativo, luego los abrió de nuevo y miró hacia las nubes oscuras, solo para quedar atónito, nubes oscuras que se cernían sobre la ciudad, amenazando con aplastarla. ¿Cuál era la siguiente frase? Armadura reluciente al sol, escamas doradas que se abren, bien, muy bien. El joven se puso de pie de repente, bajo la lluvia torrencial. Una inspiración repentina lo invadió, y con un clam, desenvainó su espada bastón. Le dijo a Wotton. No se preocupe por mí. Dio un paso al frente, con los pies cubiertos por una capa de nen palmeado, desatando caminar sobre el agua, surcando las olas, lanzándose de cabeza a la tormenta. Las cascadas eran demasiado infantiles. Solo las tormentas, podían ejercer presión sobre Roy. O renacer bajo presión, o morir bajo presión. De repente recordó esta frase, y su primer movimiento fue un corte en la superficie del agua, danzando salvajemente en la tormenta. Joven maestro.
Wooton quedó estupefacto, paralizado en la proa del barco, incapaz de moverse hacia adelante o hacia atrás, completamente aturdido. Gritó, y Maxim, que estaba dando instrucciones a los marineros para que mantuvieran las velas firmes, notó algo extraño. Siguiendo su mirada, vio al muchacho desaparecer en la tormenta como una alga flotante. Se ha vuelto loco. Respiración acuática, primera forma. Corte en la superficie del agua, segunda y rueda hidráulica, tercera forma. Danza fluida, el tifón tensó el rostro de Roy, y el viento le obligó a levantar el brazo con dificultad. Venas prominentes, como dragones retorciéndose, sobresalían grotescamente de su piel. En ese instante, el rostro del muchacho se contorsionó de rabia, y dos soles brotaron de sus ojos mientras blandía su espada con obstinación. Con cada exhalación, un abrasador aliento salía disparado de sus fosas nasales. Ante la tormenta, la lucha entre los humanos se volvió insignificante. En un rincón oscuro de la cabina, el rostro característico del extraño hombre, con forma de uña, emergió gradualmente. Lo primero que hizo al abrir los ojos fue buscar a cierta figura. Debido al exceso de Nen, se había quedado dormido momentáneamente, pero al darse la vuelta, notó que su hermano mayor había desaparecido, y Yumi no encontraba a Roy en la cabina del capitán. Mirando fijamente sus ojos vacíos por la ventana, sin dudar un segundo, extendió la mano y escarbó con fuerza en la cubierta. Entre las miradas perplejas y sorprendidas de todos, se sumergió, reapareció y apareció de repente a los pies de Wooton, atravesando la cubierta y revelando una cabeza que observaba en silencio la tormenta que se avecinaba. ¿Joven maestro Yumi? Wooton se sobresaltó y casi lo pisa. Por suerte, tenía buena vista. De lo contrario, ese día el año que viene sería el aniversario de su muerte. ¡Zas! El viento arreció, las olas se alzaron y el Poseidón crujió y gimió al balancearse. Roy danzaba contra la tormenta, como si cargara una montaña a cuestas. Cada golpe de su espada era increíblemente difícil, mucho más allá de las leves perturbaciones de la cascada. Cuartied. Marea de golpe, quintied. Lluvia celestial misericordiosa, sextied. Remolino giratorio, el agua de mar, guiada por la punta de su espada, se condensaba en columnas, resistiendo constantemente la erosión de la tormenta. De vez en cuando, aparecían destellos de luz de espada, en aquel entorno oscuro y singular, brillaban con una luz deslumbrante, incluso a través de las ventanas se podían ver. ¿De dónde viene esa luz de espada? Menos de 2 minutos después de entrar en la cabaña, Yusuke y Kate salieron corriendo de nuevo, saltando al techo para observar de cerca. El chico, blandiendo una espada en una mano, luchaba contra la tormenta sin temor. Era realmente impresionante. ¿Es esto siquiera humano? Así es como practica la esgrima. Yusuke se quedó boquiabierto, mientras Kate apretaba su katana en silencio. Una vez había escuchado las enseñanzas de King y recordaba claramente que había dicho: los humanos son producto de la naturaleza. No importa cuán fuertes sean, es difícil desafiar el poder de la naturaleza. Una inundación, una sequía, un terremoto, traerán desastres inimaginables a la humanidad. Por lo tanto, los humanos deben respetar la naturaleza y no fantasear con vencerla, para que puedan encontrar su lugar en el mundo. Pero, maestro, siempre hay un poco de resentimiento. La mirada de Kate estaba fija en Roy, y no pudo evitar preguntarse qué habría pensado si hubiera escuchado las palabras de King en aquel entonces. Probablemente se habría burlado de ellas. Los destellos de las hojas resonaban mientras el agua se estrellaba implacablemente contra la tormenta. La lluvia torrencial azotaba a la gente, dejando marcas y moretones, especialmente a Roy, quien siempre estaba al borde del agua. La fuerza del muchacho disminuía rápidamente, su respiración se volvía cada vez más pesada. Alzó su espada de nuevo, cada golpe más potente que el anterior, pero su espíritu permanecía inquebrantable. Los 2 soles en sus ojos brillaban con más intensidad. Su boca se abría y cerraba inconscientemente mientras murmuraba: casi. Mientras, séptima y golpe ondulante Shizuku, octava forma. Takitsubo, novena y rociada de agua, se desplegaban en sucesión. Sintió vagamente como si hubiera agarrado algo, pero al apretar el puño, la luz espiritual se le escapó de nuevo entre los dedos. Sin querer rendirse, alzó su espada de nuevo. Respiración de agua. Forma de captura. Flujo de vida, extrayendo agua del lugar y desatando un rugiente dragón de agua que se elevó hacia el cielo. Rugido.
Las nubes oscuras e infinitas se agitaron por el dragón de agua, abriendo una brecha, un rayo de luz brilló a través de ella, y el sol rojo emergió del mar, mitad arriba y mitad abajo, un reflejo especular, irradiando un resplandor matutino que iluminó el rostro de Roy. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba. Lo tengo. Soltó la mano, dejando que la espada cayera verticalmente al mar. En el instante en que la punta de la espada tocó el agua, se formaron ondas que se expandieron en un abrir y cerrar de ojos, por donde pasaban, todo se congelaba, como si se hubiera pulsado un botón de pausa, perdiendo la capacidad de moverse, respiración de agua, undécima forma, espada fantasma, fuego solar espejo de agua zumbido. El viento y la lluvia cesaron, y el ondulante Poseidón desapareció al ser arrastrado por las ondas. El sicómoro e Yumi en la proa, Yusuke y Kite en la cubierta, el atónito capitán Maxim también en la cubierta, Kurapika, el hombre vendado, el cuidador de serpientes, el chico del arco, e incluso las ratas escondidas en el almacén del fondo del barco. Todos quedaron congelados por un instante. El mundo ante ellos pareció difuminarse por un momento, luego todos los colores se desvanecieron, dejando solo un sol rojo y un mar como un espejo, que permanecían allí, suspendidos en el aire. Nota. Espada fantasma. Resplandor solar del espejo de agua es un reino ilusorio creado por el usuario al observar la fusión del agua y el sol. Un golpe puede paralizar al oponente durante 0,1 segundos, atrapándolo en la ilusión del mar y el sol, impidiéndole pensar temporalmente. Pop. 0,1 segundos después, las ondas se disiparon, la ilusión se rompió, el mundo reapareció y el viento y la lluvia arreciaron. De repente, una ola se estrelló, inclinando el Poseidón y lanzando por los aires a varios examinados. Solo entonces todos se dieron cuenta de lo que ocurría. ¿Qué fue eso? Creo que perdí el conocimiento por un momento. ¿A ti también? Pensé que era el único, me asusté muchísimo, casi creí que iba a ver a mi difunta bisabuela. La bisabuela de un fantasma, ¿no es el sol y el mar? El alboroto se reanudó, Kurapika, en un rincón apartado, frunció el ceño y miró por la ventana, la tormenta continuaba, pero una abertura se abrió entre las nubes oscuras, dejando entrar un tenue resplandor, parecía ser artificial. Eso es, debe haber sido ese tipo. Yusuke recobró el sentido, con la mirada fija en Roy. Nacido ninja, participó en el examen de cazador en busca del pergamino de los sueños. Según los ancianos del clan, el pergamino contiene muchas técnicas ninjutsu increíbles, incluyendo genjutsu técnicas ilusorias, que pueden hechizar la mente. Yusuke sospechaba que, dada su fuerza, su breve pérdida de consciencia se debía sin duda a la influencia del genjutsu. Pum, pum, el chico envainó su espada y regresó con calma, cabalgando la cresta de una ola. La tormenta le despeinó el cabello negro, pero nadie se atrevió a subestimarlo por ello. Goto, y Yumi, Kite, todas las miradas estaban puestas en él. Roy saltó a la proa, mirando a Maxim. Si sigues dudando, te dirigirás directo a la tormenta. Oh, el viejo capitán volvió en sí, gritando a todo pulmón. Guts, timón a tope. Todos los demás, síganme, sujeten las velas. Sí, señor. Las velas del Poseidón ondearon, virando a estribor para evitar la tormenta y un instante después, el viento y la lluvia amainaron gradualmente. Yumi alzó la barbilla, observando a Roy en silencio. Al notar la mirada de Roy sobre él, se agachó y desapareció bajo la cubierta. Sin tierra firme, en alta mar, quizá solo esconderse bajo la cubierta podía brindarle una leve sensación de seguridad. Roy lo notó, pero no le prestó atención. Tomó la rama de Wooton y continuó pescando, perfeccionando sus habilidades nen. La notificación del panel decía, esgrima más 70, respiración acuática más 50, actual esgrima. IF 3, 160, 10.230, 10.000. Respiración acuática. Principiante, 78, 100. Maestro, 28.000. Ligero progreso. Un mes para el bastón, un año para la espada, toda una vida para la lanza, además de las armas largas, que requieren práctica de por vida. La espada, como la comandante de todas las armas, también requiere años para dominarla. Por la noche, Tomioka Hiyu, vestido con una ori a rayas rojas y verde amarillentas, corrió bajo la luz de la luna, sujetando con fuerza su espada Nichirin, recordando la carta que su maestro Urokodaki Sakonji le había escrito. La anticipación y el temor a regresar a casa crecían en su corazón a medida que se acercaba al monte Sahiri. Desafortunadamente, su maestro había mencionado en la carta que su nuevo hermano menor aún no había comenzado a aprender técnicas de respiración.
De lo contrario, Tomioka Hiyu sintió que esta prueba al menos le daría una idea de su nueva habilidad. Resoplido, inhalando y exhalando, Hiyu Tomioka había estado conduciendo a toda velocidad hacia casa en modo máxima concentración, modo normal. Pasaron casi 2 horas más, y tras cruzar el pueblo, divisó el monte Sagiri a lo lejos. En las montañas, había una cabaña de madera donde residían sus seres queridos. En lo profundo del bosque, varios cenotafios donde yacían enterrados sus compañeros discípulos. Exhaló una bocanada de aire blanco. Ya más cerca, ajustó su respiración, ralentizó el paso y, con una compleja e indescriptible emoción, comenzó el ascenso. A la luz de la luna, pudo ver una pequeña cabaña de madera en un claro. Dentro, una sola lámpara emitía un tenue resplandor amarillento. A través de la ventana de papel, se distinguía vagamente una figura anciana, inclinada en la orilla, escribiendo algo, o tal vez esperando a alguien. Tomioka Hiyu respiró hondo, calmó sus pasos y se acercó lentamente. Una ráfaga de viento entró, levantando una esquina de la ventana de papel, y entonces, una amable sonrisa apareció en su rostro. Maestro, Hiyu-senpai ha vuelto. Escribió Makomo con una línea de pequeños caracteres sobre la mesa de madera con su pincel. Sin que ella se lo pidiera, el agudo olfato de Urokogaki Sakonji ya había detectado el aroma de Tomioka Hiyu a través de la brisa de la montaña. El anciano miró a su querido discípulo a través de la ventana. El primero sonrió amablemente, el segundo asintió levemente, con los ojos brillando con una luz profunda. Eiichiro aún duerme. Urokogaki Sakonji abrió la puerta en silencio y dejó entrar a Tomioka Hiyu. Era principio de primavera y la nieve aún no se había derretido por completo, por lo que el suelo radiante seguía encendido. El viejo columna de agua pareció haber anticipado la llegada de Tomioka Hiyu esa noche, pues ya había preparado el kotatsu, calentado una tetera, servido una taza y se la había ofrecido. Tomioka Hiyu la tomó y bebió un sorbo. Era el sabor familiar, y la mayor parte de su fatiga del viaje se desvaneció. Luego alzó la vista hacia un rincón del kotatsu, donde un chico yacía en silencio. Tenía las manos entrelazadas sobre el bajo vientre, su respiración era tranquila y su rostro, sereno. Su cabello rojo fuego brillaba intensamente bajo la luz de la lámpara, como llamas, incluso más que el cabello de fuego de Kyojuro. Por alguna razón inexplicable, un pensamiento extraño cruzó la mente de Tomioka Hiyu, tal vez el chico era más apto para practicar la respiración de fuego que la familia Rengoku. Y una vez que apareció este pensamiento, pareció echar raíces, arraigándose en la mente de Hiyu, negándose a marcharse. ¿Lo ves? Urokogaki Sakonji notó la mirada de Tomioka Hiyu y miró a Roy con una sonrisa. Es Eiichiro. Tu hermano menor. Tomioka Hiyu permaneció en silencio. Urokogaki Sakonji sabía que era distante y reservado. Sacó una colcha de un armario de madera y la extendió. Era la misma colcha en la que había dormido años atrás. Se inclinó y alisó las arrugas, diciendo: Kusaki-chan regresó tarde y no sabía que ibas a volver, así que no tuve tiempo de ventilarla. Tendrás que conformarte con esta por ahora. Mañana al mediodía, cuando el sol esté más fuerte, la sacaré para ventilarla. En cuanto al juego de cama de Sabito, ya estaba listo para Eiichiro hace un tiempo. Tomioka Hiyu sorbió por la nariz, se levantó en silencio y dijo: Primero iré a presentar mis respetos a mis hermanos mayores. Apenas había comenzado a moverse cuando Urokogaki Sakonji lo llamó suavemente antes incluso de que llegara a la puerta. No hace falta. El anciano había hecho la cama, miró a su alrededor y lo miró con amabilidad. Están todos aquí. No hay necesidad de tanto esfuerzo. Tomioka Hiyu hizo una pausa. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Se giró bruscamente y se encontró con la mirada afirmativa de su maestro. La ventana de papel se cerró de golpe y ráfagas de viento frío recorrieron la pequeña casa de madera. Una de las ráfagas pareció tener demasiada fuerza y fue atrapada y golpeada por otra. Fukuda, ¿qué intentas hacer? Te dije que bajaras la voz, que no molestaras a Eiichiro. Solo tenía muchas ganas de ver a Hiyu-senpai, ¿quién no tiene ganas? Estás armando un escándalo. Sí, es culpa mía, lo siento, ¿de acuerdo? Shinsuke redujo la velocidad del viento y rodeó a Hiyu Tomioka. Hiyu frunció el ceño y sintió un peso en el hombro. Era su maestro. Ven aquí. Urokogaki Sakonji le dio una palmada en el hombro a Hiyu Tomioka y lo condujo a la mesa. Para sorpresa de todos, el pincel se elevó automáticamente y escribió en el papel extendido sobre la mesa: Hermano Yi-yong, bienvenido a casa, soy Makomo.
Luego, hermano Yi-yong, por fin has vuelto, soy Shinsuke. Luego, soy Fukuda, soy Shimizu, soy Watanabe, soy Yajiku. Línea tras línea de pequeños caracteres, un nombre familiar y otro desconocido, inundaron sus ojos, y el cuerpo de Tomioka Yi-yong tembló. Se aferró al borde de la mesa con ambas manos, hundió la cabeza, respiró hondo y luego alzó la vista, con los ojos rojos y temblorosos, preguntando. Sabito-senpai, ¿estás aquí también? Zas. Una esquina del papel se levantó, revelando una frase en el espacio en blanco. Estoy aquí. Hiyu, bienvenido a casa. Sabito le sonrió al chico. Había pasado un año. El chico había crecido, su piel se había vuelto más morena y estaba más cansado. Conociendo su carácter, debió de haber viajado toda la noche, soportando el viento y la lluvia sin inmutarse. Finalmente, añadió una frase al papel. Has trabajado duro. Por alguna razón, se le llenaron los ojos de lágrimas. Tomioka Hiyu se tapó la boca, levantó la vista y se dio cuenta de que 2 rastros de lágrimas habían aparecido en sus mejillas frías. Las secó, volvieron a humedecerse, y así sucesivamente, en un ciclo interminable. Sabito lo provocó, escribiendo en la mesa. Sigues siendo un llorón como cuando eras niño. Solo entonces dejó de llorar y sonrió. Hubo un tiempo en que Hiyu Tomioka siempre pensó que su maestro debía de haber estado muy solo todos estos años, ahora parece que, con sus compañeros discípulos a su lado, incluso si muere en batalla, ya no tendrá que preocuparse. ¡Qué maravilloso! Las emociones de los jóvenes van y vienen rápidamente. Bajo la luz de la lámpara de aceite, Hiyu Tomioka quería aprovechar esta valiosa oportunidad para hablar más con Sabito, Makomo, Shinsuke, Fukuda y los demás, para ponerse al día. Cayó la cabeza, y cuando levantó la barbilla, vio a Urokodaki Sakonji, igual que cuando era niño, acariciándole la cabeza y mirándolo con dulzura, diciéndole. Has estado viajando durante días, descansa un rato. Mañana por la mañana, haré que Eiichiro te lleve a ver a tus compañeros discípulos. Tomioka Hiyuichi. Y puede verlos, los fantasmas son diferentes de los demonios. No tienen cuerpo físico. Dominar las técnicas de respiración puede mejorar la percepción y permitir detectar el olor de los fantasmas, pero no permite sentir sus almas. Quizás solo al matar a un demonio, a través de un fugaz vistazo, se puede vislumbrar vagamente un rincón de su espíritu. Esta es también la razón por la que, a lo largo de los años, Sakon Urokodaki nunca ha podido sentir a Sakai y Makomo. En la historia original, fue solo cuando Tanjiro partió la máscara de zorro del rostro del niño zorro de un solo golpe que el pilar del agua se detuvo un instante, notando algo. Hiyu Tomioka estaba algo incrédulo. Volvió la cabeza para mirar al niño que dormía plácidamente en un rincón del suelo radiante. El rostro oculto bajo el flequillo rojo fuego del niño estaba sutilmente velado por un halo de misterio. Esto era algo que no había aprendido de las cartas. Urokodaki Sakonji le dio una palmada en la espalda. Duerme. Tomioka Hiyu asintió levemente y luego miró fijamente a Roy. Sin siquiera quitarse la ropa, abrazó su espada Nichirin contra su pecho y se recostó. Shinsuke exclamó. Apago la luz. Una ráfaga de viento apagó la lámpara de aceite. La tenue luz amarilla se desvaneció y la oscuridad apareció ante sus ojos. Tomioka Hiyu miró fijamente al techo, con las emociones a flor de piel. Lleno de la alegría de reunirse con su hermano mayor Sabito y sus compañeros discípulos, anhelaba volver a verlos. Se obligó a cerrar los ojos y pronto la somnolencia lo venció, cayendo en un profundo sueño. Pista. Habilidad Nen cambio de naturaleza más 20. Mundo de cazadores. La tormenta amainó y el mar se calmó gradualmente. De vez en cuando, llegaba alguna ola, pero ni siquiera un velero de 3 mástiles como el Poseidón podía sacudirla lo más mínimo. Roy levantó una rama y enganchó un pez volador. Detrás de él, una red improvisada en un cubo de madera lleno de agua de mar y peces nadaba hacia afuera, aterrizando ocasionalmente en la cubierta, solo para ser devuelta por el bastón de Kurapika. La chica Kurta, ingeniosa, se encargó de algunas tareas, actuando como una ama de llaves. Roy la ignoró, dejándola hacer lo que quisiera. Wotton, prefiriendo mantenerse fuera de la vista, se concentró únicamente en proteger a su joven amo. Es un pez volador. Estos no son fáciles de atrapar, dijo el viejo capitán Maxim, pipa en mano, mirando la rama que sostenía Roy. Pesca sin anzuelo. Solo este extravagante joven podría lograr algo tan descabellado. Pensó en Jin. Aquel episodio fue tranquilo, nada que ver con este. Capitán, ¿cuánto falta para llegar a la isla Dori? Preguntó Kurapika, dejando su bastón y recuperando el aliento.
3 días como máximo, 2 y medio si todo va rápido. El viejo capitán la miró. Enhorabuena, has superado la prueba de puntos. Tras un día y una noche de pruebas, incluyendo paristón y tormentas, el desafío de Maxim había terminado. Kurapika quedó décima, y los que estaban por encima de ella eran caras conocidas. El ninja calvo Yusuke, el hombre vendado, el cuidador de serpientes, el chico de la reverencia, Kate, el bicho raro, Wooton y Roy. El capitán bromea, dijo Kurapika, echando un vistazo a la espalda de Roy, que no era muy alta, y con sinceridad añadió. Como veis, todo es gracias a la ayuda de mi joven amo. Mientras hablaba, la chica se llevó la mano a la nuca para apartarse el pelo de la cara, sintiendo de repente un escalofrío. No necesitaba mirar para saber quién era. Señorita, debo recordárselo solemnemente. Aún no ha superado la prueba de mayordomo, así que no puede llamarse mayordomo. Ya la despediría. ¿Desde cuando el joven amo es suyo? Wooton fulminó con la mirada a Kurapika y la advirtió con severidad. Kurapika sonrió y fingió no oír, simplemente sentándose con las piernas cruzadas y abriendo un libro de viajes para leerlo con gran interés. Si otro pez saltaba, agarraría un palo y lo golpearía de nuevo. No estaba claro si golpeaba al pez o a otra persona. Gurarara, Maxim parecía haber presenciado un gran espectáculo, sonriendo mientras se alejaba con las manos a la espalda. Dejen que estos jóvenes disfruten tranquilamente este último resquicio de paz. La verdadera prueba comienza cuando lleguemos a la isla Dory. El viejo capitán miró al cielo, donde las restricciones se habían endurecido claramente, sin querer que nadie pasara. Dragón jugando con pinturas. En una aeronave con el gigantesco logo de la Asociación de Cazadores, se dirigían al lugar oficial de la prueba de cazadores. Un aroma fragante llenaba el aire. Zeno, con su cabello blanco ondeando alborotadamente, luchaba contra un monstruo con cabeza de cerdo y cuerpo humano. Hombre cabeza de cerdo, estos son los monstruos que tu padre y yo encontramos cuando nos conocimos en el continente oscuro, viven en tribus, se hacen llamar hijos de Dios y a menudo se refieren a sí mismos como bárbaros. Su nivel UP5 es C. Jejeje, su gruesa piel es difícil de atravesar. Netero apartó de un manotazo a otro hombre cabeza de cerdo, haciendo temblar la tierra, y con un estruendo, aparecieron más. Algunos llevaban pesadas armaduras, otros blandían hachas gigantes y otros zarandeaban mayales. Excepto por sus cabezas de cerdo, eran indistinguibles de las fuerzas armadas humanas. Es más, cada uno era de tipo mejorado. Tal como dijo Netero, su gruesa piel era completamente impenetrable. Zeno liberó su poder psíquico, condensándolo en forma de dragón, y se abalanzó sobre el hombre con cabeza de cerdo. El dragón psíquico alzó su garra, lo inmovilizó contra el suelo y le arrancó la cabeza de un mordisco. PFFT. Brotó la sangre del cuello cercenado. Recuperó el aliento, miró al mensajero y dijo: ¿Quieren que copie los recuerdos de mi padre? De acuerdo, pero solo para usarlos como prueba para los examinados. Tener a Porter White al mando no era suficiente. ¿De verdad tenía que aniquilar a todos los examinados para quedar satisfecho? La fuerza de ese testarudo superaba con creces la capacidad de los usuarios de NEM comunes. Por no mencionar que la mayoría de los examinados ni siquiera sabían de la existencia del NEM. Al encontrarse con él de repente, Zeno no veía otra posibilidad de sobrevivir que la muerte. En realidad, Zeno siempre había comprendido las intenciones de Netero. Había sido demasiado indulgente en las pruebas anteriores, dejando claro al mundo que el examen de cazador no tenía nada de especial, así que, esta vez se estaba esforzando al máximo para restaurar la autoridad perdida del examen de cazador. Era comprensible, pero la corrección era excesiva. Al fin y al cabo, solo es un recuerdo. Netero agitó la mano y la ilusión se desvaneció, el testigo, el hacha, el mayal, todo desapareció. En la vasta sala de entrenamiento, solo quedaban él y Zeno, de pie frente al ventanal, cada uno con un rollo de cinta adhesiva y una botella de savia verde. La cinta contenía un recuerdo que Zeno había copiado de su casa, y la savia se extraía del cedro embrujado, usado principalmente para provocar alucinaciones y confusión. En la historia original, Leorio fue engañado por el dios Tompa, quien lo hizo perder el conocimiento gracias a la savia del cedro encantado. Netero miraba con calma por la ventana, viendo cómo el paisaje pasaba velozmente ante sus ojos, y dijo en voz baja: No soy mala persona. Con que esos chicos aguanten un minuto en la ilusión, lo considerarán un éxito. No puede haber más trabajo mediocre. El reciente incidente del secuestro del payaso se lo había recordado con crudeza.
El anciano entrecerró los ojos, reflexionando profundamente, un destello apenas perceptible de luz fría brillando en su mirada. La excesiva concentración de poder en manos de una sola persona puede acarrear fácilmente varios inconvenientes. En primer lugar, debilita la adaptabilidad de la organización, impidiéndole responder con rapidez a los cambios del mundo, lo que provoca retrasos o distorsiones en la transmisión de información o problemas, y conduce a juicios erróneos. En segundo lugar, la falta de supervisión efectiva y la excesiva concentración de poder pueden propiciar la corrupción e incluso el abuso. Netero se ha percatado de algunos de estos problemas y en los últimos años ha estado considerando la posibilidad de formar otro equipo, contratando a los mejores cazadores de diversos campos para que le ayuden a gestionar la asociación de cazadores. Por supuesto, no es porque esté aburrido y quiera encontrar rivales con los que luchar en su tiempo libre. Zumbido, la aeronave surcaba el aire, volando lentamente hacia el lugar. Al atardecer, en el Poseidón, rumbo a la isla Dori, el mar reflejaba la puesta de sol, centelleando con la luz. Kurapika, como el día anterior, empujaba el carrito de comida hacia la proa del barco para servirle la cena a Roy. Esta vez, aprendió la lección y se quedó callada, sin intentar robarle el trabajo a Roy, dejando que Wotton le sirviera la comida. De repente, sintió un escalofrío en la nuca. Mirando a Wotton con recelo, lo vio concentrado pelando camarones para Roy, demasiado ocupado como para mirarla con desdén. Giró la cabeza para mirar a su alrededor, pero no vio nada extraño, pensando: ¿me lo estoy imaginando? Sin saberlo, en el momento en que giró la cabeza, un agujero apareció en la cubierta desde las sombras, y una cabeza con clavos clavados en la cara emergió, mirándola sin expresión. Una mujer, viva. ¿Quién era? Yumi se aferró a la cubierta, una intención asesina emanando incontrolablemente de sus ojos vacíos. Sorprendido por la mirada de Roy, el chico se encogió y se acurrucó. ¿Joven maestro? No es nada. Roy apartó la mirada, tomó la carne de camarón pelada de Wotton y dijo sin levantar la vista: te estoy dando una tarea. Joven maestro, por favor, hable. Activa el NEM para ella. ¿Para quién? Wotton sintió inquietud y se giró para mirar a Roy. El joven maestro alzó ligeramente la barbilla y señaló a Kurapika, y Wotton se puso rígido al instante. No le des tantas vueltas. Si Wasitou no puede montar, podemos buscar a otro. El tipo es innato, la mejora es mejora y la conjuración es conjuración. Forzarlo sería desperdiciar el talento de Wasitou. Sí. Wotton entrecerró los ojos mirando a Kurapika. Te garantizo que la tarea estará terminada antes de desembarcar. La chica se sobresaltó y tragó saliva. Esa noche, el sol se puso y la luna ascendió en lo alto del cielo. Wotton, tras recibir la orden de Roy, le explicaba a Kurapika los aspectos relevantes del NEM. Roy cerró los ojos y se durmió, con su bastón y su espada apoyados sobre las rodillas. Era como un anciano monje en profunda meditación, con la mente en blanco, escuchando el romper de las olas contra el dios del mar. Poco a poco, se sumió en un sueño, atravesando un colorido portal onírico, llegando al familiar mar del conocimiento y abriendo las puertas del cazador de demonios. Con una familiar sensación de caída, abrió los ojos de nuevo y vio una figura desconocida ocupada en la cocina con Urokogaki Sakonji. Ligeramente sobresaltado, se levantó de la cama. Despierta, las gachas estarán listas pronto. Una olla de gachas de pescado hervía a fuego lento en la estufa, y Urokogaki Sakonji, cortando rábano seco, habló sin girar la cabeza. Al girarse con él estaba, el rostro frío e impasible de Tomioka Hiyu. Tomioka Hiyu, dijo. Kamado Eiichiro, respondió Roy. Una ráfaga de viento frío los separó, haciendo que sus flequillos ondearan. De repente, Urokogaki Sakonji dijo. Eiichiro, presenta a tu hermano mayor, Hiyu, a tus hermanos y hermanas mayores. Los ojos fríos de Hiyu brillaron, y extendió una mano. Una cálida corriente recorrió su brazo, ascendiendo lentamente hasta sus ojos. Una mirada más, y el chico de aspecto astuto se quitó la máscara, sonriéndole, y lo llamó. Hiyu. Hiyu tembló, dio 2 pasos rápidos y abrazó a Sabito con fuerza, hundiendo la cabeza en su hombro e inhalando con avidez su aroma. Durante muchos años, Hiyu había soñado con la voz y la sonrisa de su hermano mayor en la oscuridad de la noche. Era él quien a menudo lo consolaba cuando lloraba tras la muerte de su hermana. Era él quien constantemente lo animaba cuando estaba demasiado cansado para practicar esgrima. Era él quien siempre hablaba con protección de él cuando su maestro lo disciplinaba. También fue él quien lo protegió durante la batalla de Fujikasayama, pereciendo en el vientre de un demonio.
Con los años, Tomioka Hiyu nunca dejó de lamentarse de que, si hubiera sido más fuerte entonces, tal vez su hermano mayor no habría muerto, y sus hermanos menores no habrían fallecido uno tras otro. Abrazó a Sabito con fuerza, deseando decirle tantas cosas, pero las palabras se le atragantaron y no pudo hablar, logrando finalmente murmurar: «Hermano mayor, te extrañé». Plop. Una lágrima atravesó el alma de Sabito y cayó al suelo. Shinsuke observaba desde la viga del techo, con los ojos enrojecidos, y agarró a Fukuda, llorando desconsoladamente, solo para ser arrojado del techo por Fukuda. «Vete a llorar a otra parte, sospecho seriamente que me estás usando para limpiarte los mocos, ustedes dos». Makomo se secó los ojos, fulminándolos con la mirada, a punto de reírse a carcajadas. «Qué vergüenza se pondría Sabito-senpai si viera esto». La chica corrió a la cocina y simplemente se escondió. Roy observó en silencio desde un lado, tal como lo había hecho cuando acompañó a Minamino Hirotomo a casa, haciéndole compañía en silencio, sintiendo los sutiles cambios en las emociones bajo el intenso impacto, profundizando su comprensión del nen. Un momento después, los tres se sentaron uno frente al otro junto al kotatsu. Como era costumbre a fin de año, Urokogaki Sakonji sacó tazones y palillos de la vitrina y los colocó alrededor de la mesa. Esta vez, no solo estaban allí Sabito, Makomo, Shinsuke y Fukuda, sino también Hiyu. «Maestro, es la primera vez que nos reunimos todos en tantos años», dijo Makomo con una sonrisa, sentándose junto a Urokogaki Sakonji. Sabito y Tomioka Hiyu intercambiaron miradas, y luego oyeron un suspiro de alivio de Urokogaki Sakonji. El día en que el anciano tomó el cuchillo de Roy y se quitó la máscara de Tengu, a menudo fantaseaba con la posibilidad de sentarse así con todos, compartir una comida sencilla y charlar. Ahora, su fantasía se había hecho realidad. Urokogaki Sakonji tomó su tazón y se lo ofreció a Roy desde lejos. «Respetuoso Ichiro». Sabito sonrió. «Respetuoso Ichiro». Luego tomó su tazón, atravesándolo con la mano, sin importarle en absoluto. Entonces, Makomo, Shinsuke, Fukuda, Watanabe, Shimizu, muchas miradas convergieron, y gritos de respetuosamente, «Eiichiro». Llenaron el aire. Tomioka Hiyu finalmente los alcanzó, sosteniendo su tazón, y miró con seriedad a Roy, diciendo: «Gracias, Eiichiro». Roy sonrió con naturalidad, tomó su tazón y dijo: «Respetuosamente, a todos». Inclinó la cabeza hacia atrás y se bebió de un trago todo el tazón de gachas. «Cuidado, está caliente», le advirtió Makomo, poniendo los ojos en blanco. Solo un joven con semejante físico se atrevería a beber así. De lo contrario, miren a Hiyu-senpai, lo bebió con cuidado, mucho más precavido que los demás. Sabito bajó la mano y sonrió, diciendo: «No se preocupen, es el tipo de hombre que puede calentar un cuchillo al rojo vivo». Justo cuando terminó de hablar, se oyó un fuerte crujido. El cuenco se le cayó de la mano a Tomioka Hiyu y se estrelló contra el can, lecho de ladrillos calientes. El actual pilar del agua del cuerpo de exterminadores de demonios, sin prestar atención a su aspecto desaliñado, miró bruscamente a Sabito. «Mayor, ¿qué ha dicho?». Luego se volvió hacia Roy, con una expresión más solemne que nunca. Sakonji sabía que Otaru Aganezuka buscaba un espadachín capaz de teñir de rojo las espadas Nichirin, y que no solo él, sino toda la aldea de forjadores de espadas lo buscaba. Según la leyenda, un legendario espadachín de la historia podía teñir de rojo las espadas. Gracias a su existencia, los demonios que arrasaban la zona se habían visto algo controlados. Pero como actual pilar del agua, Hiyu Tomioka sabía mucho más que Sakonji Urokogaki. Sabía que el espadachín no era otro que Yoriichi Tsujikuni, el legendario creador de todas las técnicas de respiración, el usuario de la respiración solar. Siendo los únicos dos pilares que conocían algo sobre este ser, el pilar de la piedra y el pilar del viento. Himeji Magyomi había mencionado el nombre a esta persona en una reunión de pilares, había oído a su maestro, el antiguo pilar de piedra, decir: «Tsujikuni Yoriichi nació con el mundo transparente y una marca, y casi mata a Kibumuzan él solo, llevándolo una vez al borde de la muerte y haciéndolo pedazos en más de 1800 pedazos antes de escapar. Las marcas son la espada carmesí y los pendientes Anafuda. Ahora, mirando a Eiichiro, los pendientes del chico, con el sol y las montañas, parecían coincidir con los pendientes Anafuda que Himeji Magyomi había mencionado. Un cuenco cayó sobre el cama de ladrillo caliente, partiéndose en dos, las gachas de pescado se derramaron, salpicando el ori, vestimenta tradicional china. La pequeña casa de madera quedó en silencio al instante, muchas miradas se posaron en Tomioka Hiyu, quien miró a Roy con expresión seria y dijo:
Eiichiro, ¿puedo verlo? La carta que su maestro le había escrito a su señor seguía siendo demasiado superficial, por supuesto. Tomioka Hiyu no culpaba a Urokodaki Sakonji, pero un asunto tan importante no podía ignorarse y debía ser reportado directamente. Quizás ni siquiera el maestro se da cuenta de la importancia de este asunto, pensó en silencio, intentando salvar la situación. Roy sonrió. Si el hermano mayor quiere verlo, por supuesto. Shinsuke se animó. Voy a buscarte la espada. Estaba a punto de transformarse en una ráfaga de viento para barrer la chaqueta corta que colgaba de la pared, pero inesperadamente, no es necesario molestarte, hermano mayor. Roy no se giró, extendió la mano hacia atrás y la agarró. Atracción magnética, la chaqueta corta se movió repentinamente, atravesando el cuerpo de Shinsuke, y voló hacia Roy como si le hubieran crecido alas. El chico la recogió suavemente en su mano. Oye, exclamó Shinsuke. ¿Qué clase de técnica es esta? La espada parecía tener vida propia, obedeciendo la voluntad del muchacho. Eiichiro siempre hace cosas inimaginables. Makomo entreabrió la boca, como si viera a Roy por primera vez, mirándolo de arriba abajo. Sabito Hiyu intercambió una mirada y luego observó a Urokodaki Sakonji. El viejo Shuizu llevaba más de 50 años dedicado a la esgrima, y aun con su vasto conocimiento, jamás había visto nada igual. Aunque siempre les había enseñado a sus hijos que la espada de un espadachín es su vida, que mientras la espada esté ahí, la espada está ahí. Si la espada se rompe, la espada se pierde. Pero nunca había presenciado una espada que pudiera cobrar vida. Miró fijamente a Roy y guardó silencio. Chirrido la brisa de principios de primavera, no tan cálida como la de finales de invierno, soplaba desde las montañas, haciendo crujir las ventanas de papel. Roy permaneció impasible, fingiendo no ver nada, desenvainó su espada e inmediatamente aplicó una capa de nen abrasador a su espada corta. Pequeñas manchas rojas aparecieron visiblemente. Entonces, bajo la mirada temblorosa de Tomioka Hiyu, crecieron rápidamente, extendiéndose por toda la hoja en un abrir y cerrar de ojos. Incluso a 2 metros de distancia, se podía sentir una ola de calor emanando de la hoja. Es la espada carmesí. Eso es, además de los pendientes Hanafuda. Tomioka Hiyu miró fijamente al chico. Roy sonrió levemente. ¿Está bien, hermano mayor? Si esto continúa, me temo que los demás hermanos mayores no podrán soportarlo. La espada carmesí es un arma antidemonios por excelencia, ya sea un demonio devorador de hombres o un espíritu viviente como Sabito y Makomo, ni hablar de ser atacado. Solo mirarlos es insoportable. Esto ocurrió incluso después de que Roy los hubiera recubierto a todos con una capa de nen a través del pozo de fuego para protegerlos. Está bien. Tomioka Hiyu respiró hondo, miró a su alrededor y también notó la extrañeza de sus compañeros discípulos. Cuando Roy retiró la intención verdadera ardiente y envainó la espada, todos suspiraron visiblemente aliviados. Comamos. Sí, comamos. Hace tanto que no pruebo la comida del maestro, hermano mayor Hiyu, seguro que has comido mucho esta vez. Makomo dijo con una sonrisa. Solo te observaré comer. Te serviré un poco, hermano mayor. No hace falta, lo haré yo mismo. Tomioka Hiyu se dio la vuelta y se percató del desorden que había debajo de él. Rápidamente tomó un trapo para limpiarlo, se sirvió un tazón de gachas de pescado y lo comió con rábano seco. Después de la comida, insistió en lavar los platos y limpiar la cocina. Roy no discutió con él. Por fin había regresado, y como quería ser un buen hijo, no podía arruinarle la diversión a su hermano mayor. Urokodaki Sakonji los observaba con una sonrisa, arrodillado frente al kotatsu, preparándoles té. Makomo seguía sentado a su lado, dándole un codazo a Sabito y susurrándole al oído. Oye, ¿te has dado cuenta? Desde que llegó Ichiro, el maestro sonríe más. Antes siempre estaba solo, tallando o absorto en sus pensamientos, sin decirle una palabra en todo el día. Era tan frustrante. Sabito. ¿Verdad que es bueno? Sí. Makomo miró a Urokodaki Sakonji, luego a Tomioka Hiyu, que estaba ocupado en la cocina, y finalmente le echó una mirada a Roy, susurrándole. Es demasiado bueno. Parece un poco irreal. Sabito guardó silencio. La naturaleza humana es inherentemente imperfecta. Si las cosas van mal, no lo soportan. Si van bien, cuestionan su existencia. Respiró hondo, atesorando ese breve instante de calidez en su corazón, y murmuró. Aprecia esto, Hiyu ha llegado y Eiichiro está a punto de marcharse. Ni siquiera ha pasado un año. ¿Qué diferencia supone un año o dos para un genio?
Sabito comprendió los sentimientos de Makomo, mirando a Hiyuu y luego a Eiichiro, solo les importa el presente. La expresión de Makomo se ensombreció y bajó la cabeza, comprendía los principios, pero la reticencia en su corazón era real y se hacía más fuerte con el tiempo. En la cocina, Tomioka Hiyuu terminó de limpiar y salió. Justo entonces, Urokogaki Sakonji había preparado té, entregándole una taza a él y la otra a Roy. El anciano miró a sus dos aprendices. Manos a la obra, Hiyuu. La carta de Año Nuevo decía que no tendría tiempo de regresar, pero después de Año Nuevo, estaba ansioso por volver. Urokogaki Sakonji supuso que debía estar relacionado con la carta que le había escrito a su señor. Ya fuera por su astucia o por su profundo conocimiento de Hiyuu Tomioka, en cualquier caso, Sakonji Urokogaki acertó. Hiyuu Tomioka dejó su taza de té y respondió con sinceridad. He venido por órdenes de mi señor, específicamente por Eiichiro. Mi señor ha oído hablar del talento de Eiichiro y espera que se una al cuerpo de exterminadores de demonios. Eiichiro, Hiyuu Tomioka empuñó su espada Nichirin, mirando fijamente a Roy, lucha contra mí. Efectivamente, Shinsuke y Fukuda intercambiaron una mirada, cada vez más emocionados. Sabito y Makomo también lo habían previsto, observando a los dos, mientras Sakonji Urokogaki los vigilaba en silencio a su lado. La prueba está en el pudín. No importa cuánto lo alaben los demás, la prueba está en el pudín. Roy no descarta unirse al cuerpo de exterminadores de demonios, e incluso después de graduarse, necesita el apoyo de inteligencia del cuerpo para matar más demonios y recolectar energía vital. Ubuyashiki quiere verlo, así que dejémoslo verlo, pero, antes de eso, mayor, tengo una petición. Roy miró con calma a Hiyuu Tomioka y dijo. Después de unirme al cuerpo de exterminadores de demonios, espero obtener una lista e información sobre todos los demonios conocidos. Además de los demonios que aparecieron en la obra original: el demonio mano, el demonio pantano, el demonio balonmano, el demonio flecha, la familia del demonio araña liderada por Rui, el quinto rango inferior del monte Tengu y otros demonios de rango superior e inferior. Roy quiere toda la información sobre los demonios que posee el cuerpo de exterminadores de demonios. El principio era aprovechar hasta la última pluma de cualquier ganso que pasara, sin desperdiciar ni un ápice de energía vital. Tomioka Hiyuu permaneció en silencio. Sabito lo miró y preguntó con calma. ¿Qué quieres hacer? Makomo, Shinsuke, Fukuda y los demás discípulos parecieron presentir algo. Urokogaki Sakonji finalmente lo comprendió. El anciano miró fijamente a Roy, Roy se tocó ligeramente la chaqueta, sonrió con franqueza, dejando ver una hilera de dientes blancos. Erradicar el mal por completo, matar a cada demonio que encuentre, planeo matarlos a todos y brindarle al mundo una noche tranquila. Urokogaki Sakonji pensó para sí. Como era de esperar. Sabito, Makomo y los demás intercambiaron miradas, desconcertados. Tomioka Hiyuu se quedó atónito por un momento, recordando cuando su señor lo reconoció como un pilar y le permitió grabar los 4 caracteres asesino de demonios en su espada Nichirin. Al volver a mirar al chico, no pudo evitar sentirse algo aturdido. Por culpa de su hermana, por culpa de Sabito, y por haber presenciado demasiadas escenas horribles de demonios devorando personas, alguna vez había tenido esos pensamientos, pero, sin excepción, tras convertirse en un verdadero cazador de demonios, Hiyuu Tomioka se dio cuenta de lo absurda e irreal que era esa idea. Es difícil. Como veterano pilar del agua, Sakonji Urokogaki comprendía perfectamente los pensamientos del joven. Pero una cosa era comprender y otra muy distinta respetar los hechos. No puedes matar a todos los demonios a menos que mates a Kibu antes que a Muzan. Sakonji Urokogaki tenía razón. Para convertirse en demonio, solo se necesitaba una condición: la capacidad de resistir la sangre demoníaca de Muzan. Y cuanto mayor era la cantidad que se podía resistir, mayor era el poder. En cambio, entrenar a un miembro maduro del cuerpo de cazadores de demonios capaz de resistir a los demonios comunes solía llevar años, incluso 3, 5 o 10 años. Por supuesto, Eiichiro, es bueno que tengas esa intención. Sakonji Urokogaki, preocupado por desanimar al joven, añadió una palabra de aliento. Roy bebió un sorbo de té sin decir palabra, consciente de que aún no estaba matando suficientes demonios. Si de verdad querían acabar con las lunas superiores en las que Muzan más confiaba, Roy no creía que no estuviera ansioso. No puedo tomar esa decisión, dijo Tomioka Hiyuu, recobrando el sentido y mirando a Roy con sinceridad. Volveré y pediré permiso a mi señor, y haré todo lo posible por luchar por usted. Basta, hermano mayor.
Roy se puso de pie, sabiendo que el poder, en última instancia, se gana con la fuerza. Empuñó su espada corta, la hizo girar con una mano y sonrió a Tomioka Hiyu, diciendo: No hay mejor momento que el presente, hermano mayor, por favor, ve primero. Tomioka Hiyu lo miró fijamente, se puso de pie, empuñó su espada Nichirin, abrió la puerta, salió de la cabaña y se dirigió hacia las profundidades del monte Sagiri. Un viento gélido sopló y Shinsuke Fukuda llamó a Roy. Eiichiro, date prisa, te esperamos en el lugar de siempre. Roy sonrió y se volvió hacia Urokogaki Sakonji. Maestro, ¿y usted? No iré. El anciano pilar de agua terminó su té, tomó su cuchillo de tallar y dijo: Los esperaré aquí. Salió y se sentó en un tocón, comenzando a tallar una máscara. Estaba envejeciendo, su vista fallaba y le preocupaba no poder terminarla a tiempo para que su discípulo se graduara. Al menos tengo que terminarla antes de que Eiichiro vaya al monte Fujikasane para el examen, pensó Urokogaki Sakonji. Vamos. Sabito le dio una palmada en la espalda a Roy. Deja que Makomo se quede aquí con el maestro. No, yo también quiero verlo. Makomo salió volando en un instante, sin mirar atrás. Vuelve cuando lo hayas visto. Sabito. Negó con la cabeza con impotencia. Esta vez, Roy le dio una palmada en la espalda. Está bien, será rápido. Sabito. Roy se ajustó la chaqueta corta, miró al chico con seriedad y se marchó sin decir nada más. No tenía prisa y parecía hablar en serio. Uno por uno, se han quedado sin palabras, el chico zorro voló tras él. 10 minutos después, a ambos lados de la cascada, Roy y Tomioka Hiyu estaban de pie en orillas opuestas, cada uno sobre una gran piedra azul, mirándose desde lejos. ¡Zas! Shinsuke, Fukuda y los demás encontraron un gran árbol y se subieron a él. Sabito llegó justo detrás, dejándose llevar por el viento, y aterrizó junto a Makomo en la copa de un abedul. Justo entonces, Hiyu Tomioka intervino. Oí que aún no has aprendido la técnica de respiración. Para ser justos, yo tampoco la aprenderé. La prueba no era una lucha de vida o muerte, y Hiyu Tomioka no quería intimidar a Roy recurriendo a la técnica. Sin embargo, y eso fue anteayer. Roy desenvainó lentamente su asadu, acariciando la hoja con los dedos, y entrecerró los ojos mirando a Hiyu Tomioka, diciendo: El maestro me enseñó ayer. Por favor, esfuérzate al máximo, hermano mayor, no te contengas. Hiyu Tomioka miró al chico sorprendido, luego miró a Sabito y Sabito asintió, aún incrédulo, y dijo: En efecto. El maestro me enseñó ayer. Así que no era que la carta del maestro fuera demasiado superficial, sino que este hermano menor estaba cambiando cada día, progresando demasiado rápido para que el maestro pudiera seguirle el ritmo en sus cartas. Hiyu Tomioka recordó de repente el detallado gráfico de progreso de la práctica de espada de Roy que Sakonji Urokogaki había adjuntado, su expresión se tornó solemne mientras desenvainaba lentamente su espada Nichirin. Una serie de agradables tintineos metálicos resonaron al rozar la hoja contra la vaina. Los 4 grandes caracteres de asesino de demonios brillaron con una luz gélida. Dijo sucintamente: Bien. Su mirada se encontró con la de Roy, y el muchacho lanzó un talón volador, que cruzó el valle al instante y se dirigió hacia su pecho. El valle tenía casi 30 metros de ancho. Las pupilas de Hiyu Tomioka se contrajeron, pensando: ¿no eran solo 10 metros? Entonces confirmó que su suposición era correcta. Desde que su maestro escribió la carta en Año Nuevo, su hermano menor había mejorado aún más. Un tajo que saltaba 30 metros, verdaderamente asombroso. Respiración de agua, primera forma, tajo de superficie de agua. Una serie de chapoteos resonaron. Hiyu Tomioka, con el cinturón ceñido a la cintura y la espada en mano, canalizó la fuerza del agua para lanzar un tajo horizontal, localizando el centro de la energía de la espada, paró el tajo con su propia hoja, y luego empujó con fuerza hacia arriba. El tajo cambió de dirección, rebotando instantáneamente en el aire. Aprovechando la oportunidad, sus oídos se movieron repentinamente y oyó una serie de chapoteos. Volvió la cabeza para mirar. Roy, usando el paso oscuro dominado a la perfección, cruzó el río, lanzando también un tajo de superficie acuática dirigido a su corazón. Su manejo de la espada era hábil y preciso, sin mostrar signos de fatiga. No parecía que lo hubiera aprendido ayer Clan. La espada corta chocó con la espada Nichirin. Las venas del brazo de Roy se hincharon, y apretó con fuerza. El inmenso y abundante poder fluyó de la espada corta a la espada Nichirin, y luego atacó a Tomioka Hiyu. Los fríos ojos de Tomioka Hiyu brillaron, y su brazo se dobló ligeramente.
No esperaba que la fuerza de Roy fuera tan grande. No era menor que la de los demonios contra los que había luchado, e incluso, los superaba con creces. Esto le hizo pensar en una figura alta, el pilar de piedra, Himeji Magyomei, un hombre que podía matar a un demonio solo con fuerza bruta. Respiración de agua, forma terrestre, remolino retorcido. Solo hay dos soluciones contra la fuerza bruta. Una, abrumar al oponente con una fuerza bruta aún mayor. Dos, que es la estrategia que Hiyu Tomioka está empleando. Desviar la fuerza y usarla en su contra. Bajó el hombro, dándole a Roy la mitad de su cuerpo, lo que le permitió presionar su Nichirin contra el suelo. En un instante, le asestó un tajo en el cuello a Roy. Su espada corta pasó zumbando, haciendo volar una ráfaga de chispas. Hiyu-senpai está asustado, dijo Makomo con sus hermosos ojos, comprendiendo claramente la situación. Probablemente no esperaba que Ichiro fuera tan fuerte. Eso no es miedo, es experiencia. Sabito frotó la empuñadura de su espada, notando que los movimientos de Hiyu Tomioka al desviar la fuerza y desenvainar su espada eran muy fluidos, casi instintivos e instantáneos. Dijo con voz profunda. Antes de que los humanos tuvieran técnicas de respiración, no podían enfrentarse a los demonios. Por lo tanto, aprender a desviar la fuerza y usarla contra ellos se convirtió en el método principal para lidiar con los demonios en aquella época. Hiyu es muy inteligente. Tras darse cuenta de que no era tan fuerte como Eiichiro, cambió su estrategia a tiempo y evitó su fuerza. Esta es la actuación que debe tener un pilar cualificado. Zas. El brillo de la espada era tan deslumbrante que la gente apenas podía abrir los ojos. Roy sintió el peligro y alzó la vista para evitarlo. La espada Nichirin le rozó la nariz y falló. El chorro de agua que creó cortó el aire y se adentró en el bosque, derribando un grueso ciprés. Hermano Yi-Yong, estamos del mismo lado. Shinsuke, que había estado tumbado en el grueso tronco de un ciprés observando el espectáculo, se aterrorizó al ver la hoja reluciente acercándose. Saltó a otro árbol y agarró a Fukuda. Quítate de en medio. Fukuda se hurgó la nariz, lo agarró del cuello con un movimiento rápido y alzó la vista. Clan y. En un abrir y cerrar de ojos, apenas unas respiraciones después y Roy, blandiendo una espada corta, luchaba contra Tomioka Yi-Yong. En un instante, intercambiaron más de una docena de golpes. Saltaron chispas y el choque de espadas fue incesante y el corazón de Tomioka Yi-Yong dio un vuelco. Jamás esperó que el chico pudiera seguirle el ritmo. Esto claramente ya no era un principiante. Respiración de agua, segunda y rueda de agua. En ese momento, Hiyu Tomioka vio a Roy acercarse de nuevo con su espada. Con un rápido movimiento de muñeca, lanzó un tajo ascendente, liberando un anillo de agua que obligó a Roy a retroceder. Aprovechando la oportunidad, respiró hondo, y su aura cambió al instante. Concentración total, concentración constante. El oxígeno aceleró su combustión en sus pulmones y su capacidad cardiorrespiratoria se disparó, haciendo que su sangre fluyera rápidamente. Su corazón latía con fuerza, duplicando su ritmo. En un solo segundo, Hiyu Tomioka era como una máquina a toda marcha, funcionando al límite. Cabe entender que la mayor diferencia entre un pilar y un miembro común es la capacidad de practicar técnicas de respiración continuamente, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto no solo pone a prueba su capacidad cardiorrespiratoria, sino también su determinación y fuerza de voluntad. Sabito entrecerró los ojos y dijo: Hiyu se lo está tomando en serio. Es Eiichiro quien exagera, dijo Makomo, con las pupilas dilatadas, mientras miraba fijamente al chico. Es varios años menor que Hiyu-senpai, pero aún así puede seguirle el ritmo sin quedarse atrás. Hiyu-senpai no tiene más remedio que tomárselo en serio. Fuerza sobrehumana, formidables atributos físicos, reflejos sobresalientes y adaptabilidad, además de su edad, como dijo Makomo. Hiyu Tomioka no sabía cómo era Gyomei y Mejima en aquel entonces, pero al menos, se consideraban muy inferior a Eiichiro a esa edad. Chirp. Hiyu Tomioka alzó su Nichirin horizontalmente, exhalando un largo y abrasador aliento blanco de dragón por las fosas nasales. Su figura brilló, era la misma respiración de agua, séptima forma, estocada ondulante Shizuku, pero esta vez, al usarla de nuevo, el efecto fue completamente diferente. Un destello de luz fría atravesó repentinamente el rostro de Roy. Tomioka Hiyu, como un fantasma, se abalanzó sobre él, aprovechando su punto ciego. Era el aumento de velocidad y percepción de la concentración total.
Hermano mayor, esta vez es mucho más rápido, parece que necesitamos ir a la mansión de las mariposas para acelerar el desarrollo de concentración total, modo normal. La punta de la hoja brilló fríamente, tan cerca, las pupilas de Roy parecían encender dos soles, observando con calma a Tomioka Hiyu. Tomioka Hiyu se sobresaltó, sin comprender lo que sucedía, cuando sintió que su estocada hacia Ichiro ralentizaba todo a su alrededor, manifestándose como, se detuvo de repente. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se detuvo Hiyu-senpai de repente? ¿Tiene miedo de lastimar a Ichiro? Shinsuke Fukuda, que había estado observando el campo de batalla, notó algo extraño, dejó de luchar y saltó a la copa de un árbol, mirando hacia abajo. En el alto abedul al otro lado de la cascada, Sabito y Makomo miraron hacia abajo sorprendidos, igualmente desconcertados. El primero frunció el ceño, al no ver ninguna señal de que Hiyu estuviera a punto de detenerse. Con otra mirada, Roy activó Ojo de la Ilusión, anticipando la trayectoria del ataque de Hiyu, esquivando hacia un lado, dejando caer su espada en el aire y lanzándola hacia la cascada que no estaba muy lejos. Zumbido y las ondas se extendieron. Cuando Hiyu Tomioka recobró el sentido, ya estaba al pie de la cascada, con la espada clavada en la roca. La cascada lo había empapado por completo. No le importó, dejó que la corriente lo cubriera. Se giró para mirar a Roy, sus fríos ojos brillaron con intensidad. ¿Y es esta una habilidad con la espada que has desarrollado tú mismo? ¿O y un dominio? La mirada de Hiyu Tomioka era intensa pero, por desgracia, no era ninguna de las dos cosas. Roy recordó su conversación con su padre, Tanjiro, tomando té en una noche nevada durante el festival de Año Nuevo, y respondió con sinceridad. Mi padre me enseñó. Los ojos de Hiyu Tomioka parpadearon. ¿Tu padre también era espadachín? Ralentizando los movimientos de los demás y anticipando sus rutas de ataque, y un tipo con semejante habilidad con la espada no podía ser un desconocido. Pero recuerdo que el padre de Ichiro era un simple vendedor de carbón, dijo Makomo rascándose la cabeza, recordando con atención. ¿Será que Tanjiro miente? ¿Acaso es un poderoso espadachín que vive recluido en No? ¿O, como el maestro, un pilar retirado? Sabito se cruzó de brazos, frunciendo el ceño y guardando silencio. Su intuición le decía que Tanjiro Kamado no parecía ser del tipo que miente. Quizás hay algo más de lo que parece a simple vista, dijo, fijando la mirada en Roy. El chico se tocó el pendiente con forma de flor, luego alzó la espada de nuevo y atacó a Tomioka Hiyu, sonrió levemente. No. Es solo un padre normal, aparte de ser un poco débil, es igual que el tuyo, el mío, el suyo, el de todos. La voz y la sonrisa de Tanjiro parecían estar justo frente a él, siempre lo miraba con dulzura, como un racimo de orquídeas que florecen silenciosamente en primavera. Esa pequeña familia aún quedaría bajo la protección de su padre en el futuro. En cuanto a esta gran familia de afuera, Roy apretó la espada en su mano, blandiendo un movimiento horizontal, respiración de agua cuartiforma marea de golpe. Revolvió el agua del río para formar una cinta de agua danzante que se precipitó hacia Tomioka Hiyu. Tomioka Hiyu escuchó a su padre y pensó en su hermana, quien siempre lo miraba con la dulzura del agua, extendió la mano y recogió una gota, luego dio un paso al frente, salió disparado de la cascada y alzó la mano para usar el mismo movimiento marea de golpe, chocando contra Roy. Cada uno protege algo diferente. Las mujeres se encargan del hogar y cuidan de jóvenes y ancianos, los hombres soportan la carga de ganarse la vida y el cuerpo de exterminadores de demonios caza demonios para proteger su territorio, todos luchan desesperadamente por sobrevivir, clan, clan, clan. El sonido de las espadas chocando es como perlas cayendo sobre un plato de jade, continuo e interminable, la luz de las espadas lo devora todo a su alrededor, derribando árboles, partiendo lagos y destrozándolo todo. Shinsuke Aoshi, Fukuda, Shimizu, Watanabe y los demás observaban atónitos, intentando abrir los ojos, pero les resultaba difícil seguir el ritmo de los dos, observar se volvía cada vez más complicado, demasiado rápido. No es difícil entender por qué Hiyu, como pilar, tiene fuerza, pero ¿qué le pasa a Eiichiro? Una sola persona cortando una estaca de madera tiene mucho menos impacto visual que una feroz batalla con un maestro. Al enterarse de la llegada de Tomioka Hiyu, Shinsuke Fukuda, con la intención de frenar la arrogancia de Roy y advertirle que tuviera cuidado al salir, no fuera a sufrir una gran pérdida, ahora, mírense. Los dos están enfrascados en una feroz batalla, y aún no se sabe quién le dará una lección a quién. Lo crucial, Eiichiro ni siquiera ha usado su técnica de respiración todavía. Makomo se esforzaba por seguir los movimientos de Roy.
A juzgar por el poderoso ascenso y descenso de su pecho, a diferencia del de Tomioka Hiyu, el chico estaba luchando únicamente con su formidable físico. Respiración de agua, forma de espejo, danza fluida, quinta forma, lluvia celestial compasiva, octava forma, cascada, novena forma, rociada de agua, técnicas de espada. Los golpes se sucedían uno tras otro, y la batalla alcanzaba su punto álgido. La respiración de Hiyu Tomioka se volvía visiblemente agitada. Sabito era el más fuerte entre sus compañeros discípulos. También había dominado las técnicas de respiración a lo largo de su vida, aunque no podía alcanzar el mismo nivel de concentración total y enfoque constante que Hiyu Tomioka, quien mantenía su respiración activa todo el día. Su vista era, sin duda, mucho más aguda que la de Shinsuke Makomo y los demás. Así que, cuando notó que Hiyu Tomioka comenzaba a jadear, la mirada de Sabito se agudizó, y sus sentimientos eran indescriptiblemente complejos. Sentía admiración por la fuerza de Hiyu, asombro por la capacidad de Roy para resistir ese momento sin rezagarse, y un gran alivio. Bien hecho, abrió la boca para dar por terminada la prueba había llegado a este punto, no había necesidad de continuar. Pero, como espadachín, no podía hablar, porque comprendía lo que significaba un oponente digno para un espadachín. Esto era evidente por la creciente excitación de ambos bandos, cuyos ataques se volvían cada vez más rápidos. Respiración acuática, forma de recoger, flujo vital. Rugido. La espada atrajo agua, el agua se transformó en un dragón. Roy y Hiyu Tomioka parecían estar en sintonía, desenvainando sus espadas simultáneamente, cada uno cabalgando un dragón de agua, rugiendo mientras se atacaban. Clan. Un agudo chillido capaz de perforar tímpanos rasgó el aire, extendiéndose. Roy y Hiyu Tomioka se separaron en un instante, cada uno sobre un abedul. ¡Bum! La cascada explotó con un rugido ensordecedor, separándolos por su eje central. El agua salpicó por todas partes, cayendo en cascada como una lluvia ligera, empapando el área circundante. Oh, Tomioka Hiyu exhaló profundamente, mirando al chico frente a él. El corazón de Roy latía con fuerza, su respiración era regular, estaba tranquilo y sereno, y su estado era mucho mejor que el suyo. Lógicamente hablando, la prueba había llegado a este punto y no había necesidad de continuar. Para poder luchar así contra él, un pilar, Tomioka Hiyu casi podía imaginar la expresión de su señor al enterarse. Quizás sonreiría levemente, como de costumbre, pero Tomioka Hiyu sabía en su interior que sus sentimientos distaban mucho de la calma que aparentaba. Splash, la cascada volvió a la normalidad. Tomioka Hiyu respiró hondo, se enderezó, fijó la mirada en Roy y dijo con voz grave. Eiichiro, a tu edad, yo, Tomioka Hiyu, te consideraría el más fuerte. Hermano mayor, bromeas. Roy sostenía su espada con una mano, con la punta hacia abajo, mirando a Tomioka Hiyu con admiración. El corazón de su hermano mayor distaba mucho de ser tan frío como su apariencia. Al contrario, en la historia original, fue él y Urokogaki Sakonji quienes intercedieron por Tanjiro y salvaron a Nezuko en la reunión de pilares. Aunque los tiempos habían cambiado, Roy aún apreciaba este favor y no le faltaría al respeto. Tomioka Hiyu negó con la cabeza y dijo con seriedad. Nunca bromeo. Miró fijamente a Roy, sujetó su Nichirin con ambas manos, con la punta hacia abajo, y dijo con calma. Me queda un último ataque. ¿Quieres verlo? ¿Es la 11ª forma? Sí. Ustedes dos, dejen de decir tonterías. Shinsuke, Fukuda y los demás estaban atónitos. Habían practicado la respiración del agua con Urokogaki Sakonji durante tantos años, y solo había 10 movimientos en total, ¿verdad? ¿Cuándo había aparecido de repente la 11ª forma? Debe ser una técnica de espada creada por el propio Hiyu, dijo Sabito, mirando a Hiyu Tomioka con cierta emoción. El pequeño llorón de antaño por fin había alcanzado un nivel que incluso él difícilmente podía igualar. Con la 11ª forma, ni siquiera el maestro sabría cómo lidiar con ella, dijo Makomo apresuradamente, intentando disimular a Sakonji Urokogaki. El maestro está envejeciendo, es normal que no sea tan bueno como Hiyu-senpai. Después de todo, pase lo que pase, sigue siendo el pilar del agua activo. Sabito sonrió y dejó de hablar, girando la cabeza para mirar a Roy. El chico parecía tranquilo. De hecho, llevaba tiempo queriendo ver la técnica de espada Nagi, con la que había decapitado a Rui de la quinta luna inferior en la saga de la araña. Sonrió y dijo. Mi hermano mayor quiere que la vea, claro que quiero verla, y. Roy se apoyó en su espada corta, dejando que la punta rozara sus dedos, y entrecerró los ojos hacia Hiyu Tomioka, diciendo.
Mi hermano menor también tiene una técnica de espada. Por favor, hermano mayor, danos tu opinión. HMM. Shinsuke abofeteó a Fukuda. Escuché bien. Pum, pum. Fukuda le devolvió la bofetada 2 veces. Escuché bien. El grupo miró a Roy con recelo, sin saber si las palabras de Ichiro eran una exageración deliberada para desconcertar a su superior, Hiyuu, o si hablaba en serio. Lo miraron fijamente, sin comprender. Makomo exclamó, boquiabierta, y le dio un codazo a Sabito. El chico zorro también se sobresaltó, quedándose atónito un instante antes de intercambiar miradas de desconcierto con Makomo.